ejercicio del curso Libreo Fiscal. En este ejercicio aplicaremos criterios de validez de celdas basados en el contenido de otras celdas. Asignaremos un nombre a dos rangos de celdas. Usaremos un código de formato para que no sea visible el contenido de una celda cuando su valor sea 0. Usaremos las funciones buscar v, concatenar, redondear, sumar sí, suma y sí error. Y crearemos una plantilla protegiendo algunas partes de la hoja. Comenzamos. En esta hoja se trata de establecer una plantilla que sirva de base a futuros presupuestos. Primero os voy a mostrar el aspecto final de la hoja para que entendáis lo que vamos a hacer en ella. Haciendo las variaciones oportunas también valdría como plantilla para otro tipo de hojas, como pedidos, albaranes o facturas, por ejemplo. Las zonas que aparecen con un color de fondo en azul o amarillo van a contener texto, fórmulas o funciones fijos. Cuando terminemos de crear la hoja, vamos a proteger esas zonas para que no se pueda modificar o borrar su contenido de forma involuntaria. De esta forma, cuando trabajemos con una hoja que tome como base esta plantilla, los datos que incorporaremos serán solamente los de las celdas que aparecen en blanco, es decir, en la cabecera de la hoja, el número de presupuesto, el nombre de cliente y la fecha, y en la parte inferior, el concepto y las unidades. El resto de los datos se calculará automáticamente. El rango H4 y 5 que veis en pantalla señalado como tabla 1 contiene dos tipos de IVA. Suponemos que esta empresa trabaja solamente con dos tipos. Podríamos incluir aquí los que fuesen necesarios. Asignamos un código a cada tipo, en este caso 1 y 2, y a continuación el porcentaje que le corresponde a cada uno, en este caso 21 y 10. Hemos aplicado un formato de porcentaje a las celdas I4 y 5, como veis aquí. Está aplicado el formato porcentaje. Esto quiere decir que el valor interno que guarda Calc no es el que vemos en pantalla. Voy a quitarle un momento el formato porcentaje y vemos que el valor que guarda internamente es 0,21 y 0,1. Es algo que tenemos que tener en cuenta posteriormente. Dejamos de nuevo el formato porcentaje y eliminamos dos decimales. El rango H8K16, que vemos en pantalla como tabla 2, contiene la lista de productos y servicios susceptibles de ser presupuestados, con su precio, el tipo de IVA que corresponde de acuerdo a la tabla anterior, es decir, el tipo 1 o el tipo 2, y la unidad de medida. Aquí podríais preguntaros, ¿y por qué no ponemos ya directamente en la tabla 2, en esta columna, el porcentaje de IVA correspondiente a cada concepto, el 21 o el 10, sin necesidad de indicar un tipo, que después tendremos que averiguar cuál es ese tipo y que nos va a complicar el ejercicio? Bueno, la razón es que tratamos de hacer la hoja lo más eficiente posible. En estos ejercicios que hacemos para aprender, trabajamos con muy pocos datos para no complicarnos, pero en un caso real estos conceptos podrían estar en otra hoja independiente del archivo, por ejemplo, creando una hoja nueva e incluyendo aquí una lista de conceptos que puede ser muy larga, de centenas o millares de filas. Si mañana cambiase un tipo de IVA, teniendo la hoja tal y como está, yo puedo venir directamente a una de las celdas e introducir el IVA nuevo y automáticamente ese cambio queda reflejado en toda la hoja. En cambio, si el porcentaje lo tengo en decenas o centenas de celdas en otra hoja o en otra parte de la hoja, el proceso no sería tan sencillo. Tampoco es que fuese muy complicado, porque Calc dispone de herramientas para hacerlo muy rápido, pero incluso en la introducción de datos de los conceptos es más sencillo indicar un 1 o un 2 que un 10 o un 21. Además, en algunos casos nos podríamos equivocar e introducir un número incorrecto, que no fuese un 10 o un 21, por ejemplo un 24, un 12, porque se nos escapó el dedo. En resumen, usar códigos para datos que se repiten con frecuencia es más rápido y evita errores. Las tareas que vamos a realizar en este ejercicio son las siguientes. En la columna A, concepto, tenemos que establecer un criterio de validez para que los valores a introducir aparezcan en una lista desplegable, como la que estáis viendo. Los conceptos que aparecerán en la lista son los que están contenidos en el rango de datos H8-H16, esta columna de aquí. La columna B en principio estará vacía y será donde se introduzcan las unidades correspondientes cuando se use la hoja.
En la columna C, Medidas, debemos introducir una función que busque en el rango de celdas H8-K16, que aparece en la imagen como tabla 2, el concepto seleccionado en la columna A y devuelva de dicho rango, de tabla 2, la cuarta columna del mismo, es decir, la medida. En la columna D, Precio, debemos introducir una función que busque en el rango de celdas H8-K16, en tabla 2, el concepto seleccionado en la columna A y devuelva de dicho rango la segunda columna del mismo, es decir, el precio. En la columna E, tanto por ciento de IVA, tenemos que hacer dos operaciones. Primero, buscar en el rango de celdas tabla 2 el concepto seleccionado en la columna A y obtener de dicho rango la tercera columna del mismo, tipo de IVA. Y en segundo lugar, buscar ese tipo de IVA en el rango de celdas H4 y 5 en la tabla 1 y obtener el valor de la segunda columna del rango, que es el tanto por ciento de IVA. En la columna F, importe, simplemente multiplicamos las unidades por el precio. Será al final del presupuesto cuando calculemos los IVAs correspondientes. En las filas 30 y 31 dejamos dos líneas para poder introducir conceptos no incluidos en el rango de la tabla 2. Aquí podremos introducir las unidades y el precio manualmente. En las celdas E30 y E31 deberá aparecer un desplegable donde podamos escoger los dos tipos de IVA disponibles. Estos datos se tomarán de la tabla 1. También cabe la posibilidad de dejarlo en blanco. En la celda A33 deberá aparecer el texto base para el X% de IVA. Ese valor X debe tomarlo de la celda I4. En la celda A34 deberá aparecer el texto base para el X% de IVA. Ese X debe tomarlo de la celda I5, el segundo porcentaje de IVA. En la celda B33 debe aparecer la suma de todos los conceptos donde el porcentaje de IVA es igual al contenido en la celda I4, es decir, al primer porcentaje de IVA. En la celda B34 debe aparecer la suma de todos los conceptos donde el porcentaje de IVA es igual al contenido en la celda I5, es decir, al segundo porcentaje de IVA. En la celda B35 sumaremos las dos bases de IVA para obtener el total. En la celda de 33 calcularemos el importe de IVA aplicando el primer tipo de IVA sobre la base. En la celda de 34 haremos lo mismo con el segundo tipo de IVA sobre la segunda base de IVA. La celda de 35 es la suma de D33 más D34, es decir, el total de los IVAs. En la celda F33 calcularemos la suma del rango F10-F31. La celda F34 será igual al contenido de la celda D35, simplemente trasladamos aquí el importe total de IVA. Y la celda F35 es la suma del bruto más el IVA, es decir, de F33 más F34. Vamos a comenzar el ejercicio dando un nombre a los rangos de celdas que contienen las dos tablas, tabla 1 y tabla 2. Este paso no es necesario, pero veremos después que es mucho más cómodo llamar a los dos rangos por su nombre, tabla 1 y tabla 2, que por su referencia, H5 y 6, H8, K16. Es más cómodo y evita errores. Entonces, para darle un nombre al primer rango, lo que hacemos es, primero, seleccionar las celdas del rango, H5 y 6. Una vez seleccionadas, hacemos un clic sobre el cuadro de nombres y escribimos el nombre que deseamos asignarle. En este caso escribimos tabla 1 y pulsamos Intro. Si desplegamos la flecha del cuadro de nombres, podemos comprobar cómo ya existe ese nombre, tabla 1. Si en un momento determinado hacemos clic sobre ese nombre, automáticamente se va a seleccionar el rango. Damos nombre al segundo rango. Para ello, de nuevo, seleccionamos el rango de celdas H8-K16. Hacemos clic en el cuadro de nombres, introducimos el nombre tabla 2 y pulsamos Intro. Comprobamos de nuevo que el nombre tabla 2 ya está creado. Empezamos ahora con la columna A. Habíamos comentado que queremos que nos aparezca un desplegable con los conceptos a presupuestar.
que son los del rango H8, H16. Entonces, para ello, primero seleccionamos el rango de celdas donde aplicaremos el criterio de validez. Y vamos al menú Datos, Validez. En la pestaña Criterios, seleccionamos que se permitan en las celdas seleccionadas los valores contenidos en un intervalo de celdas. Queremos que se muestre la lista con los valores, entonces dejamos marcada esta opción. Y también que salga ordenada alfabéticamente. Marcamos esta opción también. En este caso hay pocos datos, pero si fuese una lista muy larga, es interesante que salga por orden alfabético, para encontrar más rápido el valor que buscamos. En el cuadro origen tenemos que indicar cuáles son los valores a incluir en la lista desplegable, es decir, cuál es ese rango de celdas. Aquí podemos indicar directamente el rango o podemos seleccionar el botón Encoger y seleccionarlo en la propia hoja. Una vez seleccionado, pulsamos de nuevo el botón Expandir para volver a la ventana anterior. Pulsamos el botón Aceptar y comprobamos. Vemos que está ordenado por orden alfabético y podríamos ya empezar a introducir datos. En la columna B es donde introduciremos las unidades cuando usemos la hoja. Ahora simplemente hemos puesto estos valores para hacer pruebas y pasamos a la columna C. En la columna C, medida, vamos a buscar el valor contenido en la columna A, concepto, en el rango que hemos nombrado como tabla 2. Una vez localizado ese valor, deberá devolvernos el valor contenido en la cuarta columna de la tabla. Es decir, en este caso, buscará el concepto desplazamiento, localizará esta fila y obtendrá el cuarto valor, que es la medida. Para eso vamos a utilizar la función buscarv. La sintaxis de la función buscarv es la que veis en pantalla. El primer argumento indica qué valor vamos a buscar. En nuestro caso vamos a buscar el concepto que tenemos en la celda A10. El segundo argumento es la referencia de la tabla o matriz donde lo vamos a buscar. En este caso lo vamos a buscar en el rango de celdas H8, K16. Pero aquí es donde podemos usar el nombre de tabla 2 que hemos creado antes, que es mucho más sencillo. El tercer argumento indica el índice o columna de la tabla de donde queremos obtener el resultado. Queremos obtener la medida, que es la cuarta columna de la tabla. Y por último podemos añadir un indicador, el número 1, para el caso de que no se encuentre el valor que buscamos y queremos que nos devuelva el valor más próximo. En ese caso, la tabla debería estar ordenada por concepto, por orden alfabético. Como en este caso no queremos que nos devuelva ningún otro valor, podemos dejarlo en blanco o indicar un 0. Introducimos entonces la función igual a buscar v, criterio de búsqueda A10, escribimos la referencia o hacemos un clic con el ratón sobre la celda, punto y coma. Segundo argumento, la matriz o tabla de datos, vamos a usar tabla 2, punto y coma. El índice que deseamos obtener, que es el número 4, punto y coma. Y el último indicador podemos dejarlo en blanco. Entonces cerramos paréntesis. Pulsamos Intro y obtenemos ya la medida correspondiente a este concepto. Pasamos ahora a crear la función correspondiente a la columna D, precio. De nuevo usamos la función buscarv. Sería en este caso buscarv. El criterio de búsqueda es el concepto que está en la celda A10, hacemos un clic sobre A10, pulsamos punto y coma. La matriz o tabla donde tiene que buscar es tabla 2, ponemos el nombre ya que lo hemos creado. El índice que deseamos obtener es el precio, que está en la columna número 2, ponemos el número 2. Y el último indicador lo dejamos en blanco. Cerramos paréntesis y obtenemos el precio. Lo que ha pasado aquí es que esta celda no tiene decimales, entonces solamente estamos viendo un 0. Lo que vamos a hacer es aplicar a todas las celdas del rango, añadirle un decimal y otro más. Vamos a dejar 2 decimales. Pasamos a la columna E. En este caso tenemos que hacer 2 búsquedas. En primer lugar, debemos encontrar en la tabla 2 el tipo de IVA del concepto. Y en segundo lugar, debemos buscar ese tipo de IVA en la tabla 1 para obtener el porcentaje correspondiente. Vamos a hacer la primera búsqueda.
es igual a buscar v, buscamos el concepto que está en A10, punto y coma, lo buscamos en tabla 2, punto y coma, queremos obtener la tercera columna de la tabla, punto y coma, y el último indicador lo omitimos, cerramos paréntesis y pulsamos intro. Hemos obtenido el tipo 2. Ahora debemos crear otra función buscar v, donde el dato a buscar es el tipo de IVA, es decir, el resultado obtenido en la función anterior. La matriz donde buscaremos será tabla 1 y el resultado será la columna 2. Entonces nos situamos de nuevo en E10, hacemos un clic sobre la línea de entrada después del símbolo igual y añadimos la función buscar v. Abrimos paréntesis. El primer argumento es la función anterior, que nos dará como resultado un número 2 en este caso. Pulsamos punto y coma, le decimos en qué tabla vamos a buscar ese dato. Tabla 1. Punto y coma, queremos obtener el resultado de la columna 2, punto y coma, y el último indicador lo dejamos vacío. Cerramos paréntesis, pulsamos intro y de nuevo vemos que obtenemos un 0. Esto es porque internamente hemos visto que aquí se guarda el valor 0,21. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar a esta columna formato porcentaje. Aplicando formato porcentaje, multiplica el valor de las celdas por 100 y nos lo presenta de esta forma. Voy a eliminar dos decimales y el resultado quedaría de esta manera. Para terminar esta parte superior de la hoja, vamos a crear en la celda F10 la fórmula para multiplicar unidades por precio. En principio podríamos indicar simplemente igual a B10 por D10. Pulsamos intro y obtenemos el resultado. Vamos a aplicar también a estas celdas un formato de decimal. Vamos a añadir 1 y 2 decimales. Como estamos trabajando con celdas que contienen decimales, lo que vamos a hacer en esta fórmula es usar la función redondear para que redondee a 2 decimales el resultado obtenido. Entonces añadimos redondear, abrimos paréntesis, el primer argumento es B10 por D10, punto y coma, y el segundo argumento es el número de decimales al que se debe redondear el número. Le ponemos 2 y cerramos paréntesis. Aquí podéis preguntaros, ¿es realmente necesario usar esa función de redondear? ¿No podríamos dejar la multiplicación sin más y luego aplicarle un formato de 2 decimales, por ejemplo? Bueno, hay que tener mucho cuidado con los decimales y los formatos. Fijaos, por ejemplo, en la suma siguiente. Esto que vemos aquí. La celda I31 es la suma de las celdas que tiene por encima. Vemos que su resultado es un 6,01, pero en cambio vemos que los sumandos no tienen decimales. Si ampliamos el número de decimales de todas estas celdas, usando el botón Añadir decimal, vemos por qué ocurre esto. Vemos que es porque hay decimales que no vemos, porque el formato que estaba aplicado era de solamente 2. Pero que no veamos esos decimales no quiere decir que no estén ahí. Calc los tiene en cuenta para sus cálculos y podemos obtener resultados que no son coherentes. Si esto ocurre con unos pocos números, en una suma muy larga la diferencia puede ser mayor. Entonces, para ello es por lo que usamos la función redondear. Una vez aplicada, el valor interno que guardará Calc es el valor redondeado, independientemente del formato que tenga la celda aplicado. Una vez tenemos creadas las funciones correspondientes, lo que vamos a hacer es seleccionarlas y usando el botón de relleno, copiarlas a las celdas inferiores. Una vez que hemos copiado, observamos que en aquellas filas donde no hay concepto, las funciones devuelven un mensaje de error ND, que significa no disponible, es decir, que el valor buscado no ha podido ser encontrado, porque evidentemente no hay ningún concepto en la tabla 2 que sea una cadena de texto vacía. Como no quiero que me aparezca este mensaje, voy a usar una función que en el caso de que la función buscar v dé error, tome un valor alternativo. Hay una función específica para el error nd, que es la función si.nd, pero yo voy a usar la función si.error, que sirve para cualquier tipo de error que se produzca en el argumento.
La función SIERROR tiene la siguiente sintaxis. En primer lugar, le decimos el valor que queremos obtener y como segundo argumento, después del punto y coma, le indicamos el valor alternativo en el caso de que el primer argumento diese un error. Entonces vamos a añadir en nuestras funciones la función SIERROR. Nos situamos en la primera celda, en C10, con un clic y en la línea de entrada hacemos un clic después del símbolo igual y añadimos la función SIERROR. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el valor que queremos obtener, que es la función buscarv. Ponemos punto y coma y como segundo argumento indicamos el valor alternativo. En este caso, la cadena vacía. Comillas, comillas, quiere decir que es una cadena de texto pero sin contenido. Cerramos el paréntesis, pulsamos intro y ahora copiamos usando el botón de relleno esta función a las celdas inferiores. Y vemos que en aquellas donde la búsqueda no ha obtenido ningún resultado, se toma el valor alternativo, que es la cadena vacía. Vamos ahora a hacer lo mismo en la celda de 10, correspondiente al precio. Nos situamos en la línea de entrada después del símbolo igual y añadimos la función SIERROR. Voy a hacer lo mismo, usar la cadena vacía como valor alternativo, aunque no es correcto, pero voy a hacerlo para que veamos el resultado. Cierro el paréntesis y al pulsar intro y copiar a las celdas inferiores, vemos que efectivamente desaparece el precio de la pantalla, ya que ha tomado la cadena vacía como el valor alternativo, pero lo que sucede es que en la fórmula del importe no ha podido multiplicar un número por un texto. Entonces produce un mensaje de error. Lo que tendríamos que hacer en este caso es, en esta función SIERROR, el valor alternativo no sería la cadena vacía, sino el número 0. Pulsamos intro, copiamos a las celdas inferiores y ahora sí vemos que donde no hay concepto toma el valor 0 y el importe no genera un error. Vamos a modificar ahora la función de la celda E10 para añadir la función SIERROR. Nos situamos después del símbolo igual en la línea de entrada y escribimos SIERROR, abrimos paréntesis y aquí, después del punto y coma, sí que podemos indicar la cadena vacía, porque con este valor no vamos a hacer ningún tipo de cálculo. Y lo copiamos a las celdas inferiores. Podríamos dejar esta parte de la hoja así, pero vamos a hacerle un retoque en el formato de las celdas de las columnas precio e importe, para que cuando el valor sea 0 no aparezca nada. Seleccionamos entonces los dos rangos de celdas, mantenemos pulsada la tecla control para poder seleccionar los dos rangos independientemente y una vez seleccionados, con el botón derecho del ratón encima de uno de ellos, seleccionamos la opción Formato de celdas. En la pestaña Números, seleccionamos un formato que tenga dos decimales, por ejemplo este, y vamos a marcar la opción Números negativos en rojo para obtener un código de formato determinado. Los códigos de formato para los números pueden llevar tres argumentos. En primer lugar, el formato para los números positivos, punto y coma, el formato para los números negativos, un punto y coma y el formato para cero. Hay una serie de códigos que puedes conocer en la dirección que aparece en pantalla. Yo voy a usar en este momento un formato determinado y te lo explico para no extenderme en todas las posibilidades que hay, que incluso podrían incluir colores. Entonces, seleccionando un código que distinga entre números positivos y negativos, veo que aquí me aparece el primer código para los números positivos, punto y coma, el siguiente para los negativos, y ahora yo añado, después de un punto y coma, el formato que quiero para los ceros. Si pongo un número 0, quiere decir que los ceros se representarán por un número 0. Si pongo la almohadilla, quiere decir que los ceros no significativos, es decir, los que no dan valor, como son los ceros a la izquierda o el valor 0,
no se deben mostrar. Acepto los cambios y ya vemos que el valor de la celda en realidad sigue siendo 0, pero el código de formato que hemos establecido es que no se muestren los ceros no significativos. En las filas 30 y 31 hemos dicho que vamos a poder introducir manualmente los conceptos que queramos, pero en las celdas E30 y E31 debe aparecernos un desplegable para que podamos seleccionar el tipo de IVA. Entonces las seleccionamos, vamos a la opción Datos, Validez. Y en la pestaña Criterios le decimos que permita los valores de un intervalo de celdas. Pulsamos en el botón Encoger para seleccionar el rango, que serían estos dos valores, I4 y 5, y una vez seleccionado, pulsamos el botón Expandir para volver a la ventana anterior. Nos aparece aquí la referencia y pulsamos Aceptar. Ahora, al situarnos en cualquiera de estas celdas, nos va a aparecer un desplegable con los dos valores que tenemos en las celdas I4 e I5. Podemos poner aquí otros conceptos, aplicándole unidades, precio y un tipo de IVA determinado. Aquí se me había olvidado copiar la función para estas dos celdas, lo copio ahora. Y también podríamos poner un concepto que nos llevase IVA, por ejemplo, pues licencia de obra. Vamos a la parte inferior de la hoja. En la celda A33 quiero que aparezca el texto base para el tanto por ciento de IVA, 21, 10, el que corresponda, tomando el valor de la celda I4. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo con el símbolo ampersand o con la función concatenar. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero vamos a usar el símbolo de concatenación, ampersand. Entonces la fórmula sería igual a lo que sea cadena de texto tiene que ir entre comillas. Entonces abrimos comillas y escribimos el texto. Base para él y hasta aquí el texto. A continuación queremos que nos tome el valor que hay en la celda I4. Entonces añadimos el operador de concatenación ampersand y ponemos I4 por 100. Tenemos que recordar que el valor interno que almacena I4 es 0,21. Por eso lo estamos multiplicando ahora por 100. De nuevo usamos el operador ampersand y abrimos comillas para continuar con una cadena de texto. Queremos que al lado de ese 21 se ponga el símbolo del tanto por ciento. Entonces lo escribimos tanto por ciento y seguimos escribiendo una cadena. Dejamos un espacio después de los dos puntos, por ejemplo, y cerramos comillas. Entonces esta sería la fórmula para obtener el texto que deseamos. Pulsamos Intro y ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer ahora en A34 lo mismo para el tipo de IVA 2. Vamos a usar en este caso la función concatenar. Entonces ponemos igual a concatenar, abrimos paréntesis y aquí lo que hacemos es indicarle los argumentos separados por punto y coma. El primer argumento es una cadena. De nuevo, entre comillas, escribimos base para el, un espacio y cerramos comillas. Ahora ponemos punto y coma y el valor que queremos que aparezca ahí es el valor de la celda I5, que sería el 10%, multiplicado por 100. Ponemos punto y coma para el tercer argumento y otra vez entre comillas añadimos el símbolo de tanto por ciento de IVA, dos puntos, un espacio y cerramos comillas. Ya tenemos los tres argumentos que se van a concatenar, cerramos paréntesis y pulsamos Intro. Voy a alinear las dos celdas a la derecha y ahora en B33 vamos a calcular la base para el primer porcentaje de IVA. Aquí sumaremos todos los conceptos cuyo porcentaje de IVA sea igual al contenido en la celda I4. Vamos a usar entonces la función sumar si. La sintaxis de sumar si es la siguiente. Indicamos en primer lugar, el primer argumento, el rango que se va a evaluar.
En nuestro caso vamos a evaluar la columna E, las celdas de la columna E. En segundo lugar, el segundo argumento es qué criterio vamos a evaluar, qué criterio vamos a buscar en esas celdas. Sería en este caso el contenido de la celda I4. Y por último, qué rango de celdas se van a sumar, en caso de que esa condición se cumpla. Las celdas que se van a sumar están en el rango de celdas de la columna F, del importe. Entonces, hacemos la función que sería igual a sumar si, abrimos paréntesis, indicamos primero el rango que se evaluará. Podemos escribir directamente E10.E31 o, más sencillo todavía, usamos el ratón para seleccionar el rango. Una vez seleccionado, ponemos punto y coma para el segundo argumento. El criterio que se va a buscar en ese rango está en la celda I4. Hacemos un clic sobre I4 o escribimos I4. Ponemos un punto y coma e indicamos ahora qué celdas se van a sumar cuando se cumpla esa condición, que serían las del rango de la columna F. Seleccionamos a continuación. F10, F31. Cerramos paréntesis y pulsamos Intro. Hacemos ahora lo mismo para calcular la base del 10% de IVA. Utilizamos la función sumar si. El intervalo de celdas que vamos a evaluar lo señalamos con el ratón, el 1031, punto y coma. Criterio que vamos a buscar en ese rango está en la celda I5, punto y coma, y el rango de celdas que se van a sumar. Lo seleccionamos de nuevo, cerramos paréntesis y pulsamos Intro. La siguiente celda B35 es la suma, ponemos igual a B33 más, hacemos un clic para seleccionar las celdas, que es más sencillo, B34. Pulsamos Intro y tenemos ahí el resultado. Ahora en la celda de 33 vamos a calcular la cuota de IVA. Esa cuota de IVA también la vamos a querer obtener redondeada. Entonces utilizamos la función redondear en primer lugar. El número que queremos redondear es la base de IVA, B33, por el tipo número 1, que es la celda I4. Recordamos que tiene el valor ya dividido entre 100. Ponemos punto y coma y el segundo argumento de la función redondear es el número de decimales que queremos conservar. Ponemos 2, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Esta fórmula la podría copiar con el botón de relleno a la celda de abajo, porque al ser referencias relativas, vemos que lo que antes era B33 se ha convertido en B34 y lo que antes era I4 se ha convertido en I5, con lo cual es correcto. También podemos copiar esta fórmula de B35 a D35 porque lo que hace es sumar las que están dos posiciones por encima. Entonces podemos seleccionarla, con el botón derecho del ratón, seleccionar la opción copiar y en Total IVA, botón derecho del ratón, opción pegar. En F33 simplemente sumamos todos los conceptos del rango de celdas F10 a F31. Si en las filas 30 y 31 hubiésemos introducido conceptos con IVA del tipo 1 o 2, este importe coincidiría con la base del IVA. Pero en este caso, como tenemos un concepto sin IVA, pues no coincidirá. Usamos la función suma del rango F10, F31. En el importe total de IVA trasladamos aquí el valor de la celda de 35, donde ya está calculado. Pulsamos Intro. Y por último, en F35 hacemos una suma del bruto más el IVA. Pulsamos Intro y con esto quedaría la hoja configurada, con los criterios de validez, los formatos correspondientes, fórmulas y funciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vaciarla, dejarla en blanco para que pueda ser plantilla a futuras hojas de cálculo. Eliminamos los datos. Vemos que aquí se me había olvidado de aplicar también en estas celdas el código de formato. Lo hago ahora. Ha quedado guardado aquí. Este era el que habíamos usado. Aceptamos.
y dejamos la tabla vacía. Para evitar que cuando trabajemos con esta hoja podamos sin querer eliminar o modificar alguna de estas celdas, alguna de estas funciones, lo que vamos a hacer es protegerla. En principio, todas las celdas de la hoja están marcadas como protegidas. Si nos situamos en cualquier celda y con el botón derecho vamos a formato de celdas, vemos que en el apartado de protección de celda todas están marcadas como protegidas. Esta protección no funciona hasta el momento en que vamos a herramientas y seleccionamos la opción proteger hoja. En el momento que lo hagamos ya no será posible modificar ninguna celda de la hoja. Vamos a hacer una prueba. Vamos a dejarlo sin contraseña, podríamos poner una contraseña, pero yo lo voy a dejar sin ella. Aceptamos. Una vez protegida, observamos que aparece un indicador al lado del nombre de la hoja y cualquier intento que hagamos de modificar las celdas nos va a salir un mensaje de que no es posible hacerlo. Entonces voy a quitar la protección de nuevo, en la misma opción Herramientas, Proteger hoja, para desmarcar aquellas celdas que sí quiero que se puedan modificar. Entonces selecciono los rangos de celdas donde quiero que se permita la modificación, pulso la tecla Control cuando tengo que seleccionar rangos que no están consecutivos y una vez seleccionadas voy al menú contextual con el botón derecho del ratón, opción Formato de celdas y quito la marca de protegida. Acepto los cambios y ahora en el momento en que yo proteja la hoja se va a proteger toda la hoja menos estas celdas que he seleccionado. Vamos a Herramientas, Proteger hoja, no le vamos a aplicar contraseña, aceptamos, vemos que está protegida y en estas partes de la hoja sí me dejará introducir datos, pero si quiero modificar una de las celdas protegidas me dirá que no se puede. De nuevo voy a eliminar estos datos para dejarla vacía y voy a guardar esta hoja como plantilla para poderla usar como base para futuras hojas de cálculo. Voy a la opción Archivo, Plantillas, Guardar como plantilla. Le doy un nombre a la plantilla, presupuesto, y selecciono una categoría, por ejemplo, otros documentos comerciales. Le doy a Guardar y ya quedaría guardada. Para crear ahora una hoja de cálculo a partir de esa plantilla, iría a la opción Archivo, Nuevo, Plantillas. Ya me aparece aquí mi plantilla. Si tuviésemos muchas, podríamos buscar en la categoría Documentos comerciales. Como solamente hay una, pues es fácil de localizar. Haría un clic sobre ella y daríamos a la opción Abrir. Entonces se crea una hoja de cálculo nueva con el nombre sin título 1, 2, 3, depende de las que tengamos abiertas en este momento, sin título, basada en la plantilla presupuesto que hemos creado en el ejercicio. Y con esto hemos terminado. Espero que se haya entendido y que te sirva de ayuda, pero si te ha resultado complicado de seguir, ten en cuenta que no es un ejercicio de nivel básico y que requiere de cierta práctica en el uso de fórmulas y funciones. En todo caso, si has llegado hasta aquí, te felicito por tu interés y te animo a seguir descubriendo todo el partido que le puedes sacar a esta herramienta tan útil. Hasta pronto.